Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro culto virtual. Hoy es el día 19 de septiembre del año 2020 y quiero comenzar con un salmo de alabanza, el Salmo 103. Y vamos a leer este salmo. Dice de la siguiente manera: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y la idea es: bendice, alma mía, Jehová, por todos sus beneficios. Vamos a tener un tiempo de oración y después de la oración vamos a cantar: bendice, alma mía, Jehová, 10,000 razones para alabarle. Oremos. Padre, te damos las gracias. Queremos bendecir, adorar tu nombre en esta hora. Queremos, Padre mío, alabarte. Queremos recordar todos tus beneficios. Queremos, Padre Santo, con toda nuestra alma, nuestro corazón, bendecir tu nombre, porque tú mereces toda la gloria y toda la alabanza. Y llegamos ante tu presencia en esta hora pidiéndote que nos dirijas en el culto de hoy. Oh Padre, que tú de una manera especial toques los corazones. Que nuestros corazones puedan estar abiertos para recibir tu santa palabra y que podamos con todo nuestro ser adorarte. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos.
eterno es tu ser, por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Oh, hoy te adoramos, Rey. Este segundo himno se encuentra en el Salmo 145 en sus Biblias, y en sus signarios es el himno 90, pero este salmo es especial, porque una vez más tenemos que exaltar a Dios. Así que cantemos este himno, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, himno 90. El himno que vamos a cantar es el himno número 56 de sus himnarios, pero también es el Salmo 91 en sus Biblias. Y es un himno bien especial porque nos habla sobre cómo el que habita el abrigo de Dios morará seguro.
Y yo quiero que cantemos este himno como una especie de confesión al Señor de la seguridad que nos ofrece, pero también cantemos este himno en preparación al mensaje de hoy, el que habita al abrigo de Dios. Hay momentos, mis amados hermanos y amigos, hay momentos en la vida que uno piensa como que Dios no nos habla. Hay momentos que uno dice, bueno, yo no puedo escuchar la voz de Dios porque estoy pasando por una situación tan difícil y Dios ya no me habla. Hay momentos que uno se pregunta si Dios todavía habla a la humanidad. Y yo pienso, mis hermanos, que muchos en esta situación de pandemia están preguntándose si Dios habla. El pueblo de Israel pasó por un momento en el cual no había palabra profética. Y los reyes estaban desesperados porque no se podía escuchar la voz de Dios. ¿Qué podemos hacer o qué debemos de hacer cuando pensamos que Dios no nos habla? ¿Qué debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer? Cuando no podemos escuchar la voz de Dios. Pues continuamos en nuestro estudio del libro de Santiago. Y hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Santiago.
Y vamos a tratar ese tema. ¿Qué hacer? ¿O qué hacer cuando pensamos o no sabemos qué hacer sobre cuando Dios está hablando a mi vida o cuando pensamos que Dios no nos está hablando? Así que les pido que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el final del capítulo 1 del libro de Santiago. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre Santo, gracias que podemos leer tu santa Biblia. Gracias, Padre mío, que nos das tu palabra. Y una vez más llegamos a ti, Padre mío, buscando dirección, buscando de tu apoyo. Tú eres el único que puedes guiarnos. Tú eres el único que puedes bendecirnos. Tú eres el único que puedes iluminarnos. Y te pedimos, Padre Santo, que quites todo obstáculo en nuestras vidas que impida que podamos recibir el mensaje glorioso de tu palabra. Que nuestras mentes estén concentradas en ti y que tú, Dios mío, me uses para predicar tu palabra y que almas puedan ser transformadas por el poder de tu Santo Espíritu. Padre, que las palabras de mi boca y la meditación en cada corazón sea para tu agrado y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Santiago es un libro como el libro de Proverbios porque tiene que ver con sabiduría. Y en esta porción, Santiago nos está hablando o nos está escribiendo sobre un tema bien interesante y bien importante. Cómo ser oidor de la palabra, pero también hacedor. Por eso es que el tema del mensaje de hoy es oyendo y haciendo la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver estos consejos que Santiago nos da en este pasaje sobre cómo oír y cómo hacer la palabra de Dios. Recuerdan que la semana pasada terminamos el mensaje hablando sobre el poder de la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de verdad en el versículo 18. En el versículo 18 nos dice que Él por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas.
Así que Dios, por el poder de su palabra, quiere que nosotros seamos sus criaturas, seamos primicias de sus criaturas. Lo más importante, básicamente. Ahora nos dice en el versículo 19 que por el poder de su palabra, que Dios quiere que nosotros escuchemos, entonces Él nos da el consejo siguiente. Dios quiere darnos sus palabras. Dios siempre está hablando. Pero el problema somos nosotros que no escuchamos. ¿Y por qué no escuchamos? Pues vamos a tratar de verlo en este pasaje bíblico. ¿Por qué no podemos escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no escuchamos? Y vamos a dividir el mensaje en dos partes básicas. Oyendo la palabra y la segunda parte haciendo la palabra. En el versículo 19 nos comienza a decir sobre eso. ¿Por qué no escuchamos? Hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 33, versículos 14 y 15, me dice que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no entiende, el hombre no escucha. Y aquí Santiago nos da una de las razones por la cual el hombre no escucha. El versículo 19 nos dice que el hombre no escucha porque el hombre no es pronto para oír. El hombre es tardo para hablar y normalmente el hombre no es pronto para oír, pero es pronto para hablar y es pronto para airarse. Entonces Santiago nos está diciendo que una de las razones por las cuales nosotros no escuchamos a Dios, la voz de Dios, es que nosotros hablamos más de lo que escuchamos. Muy a menudo, mis hermanos, eso pasa con frecuencia, que nosotros estamos pidiendo y pidiendo a Dios y ya Él nos ha dado la respuesta y nosotros seguimos hablando, pero no podemos ver la respuesta, no podemos escuchar la voz de Dios porque estamos hablando demasiado, estamos pidiendo demasiado. Y aquí nos dice que tenemos que ser prontos para oír, prestos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. En los tiempos de Santiago no había una Biblia como nosotros tenemos hoy, así que cuando la gente iba a la iglesia tenía que escuchar porque solamente habían lo que se llama en la antigüedad unos pergaminos y eran muy costosos, tenían que ser escritos a mano. Así que era algo bien costoso, solamente muy pocas personas tenían las escrituras. Así que cuando iban a la sinagoga, al templo, a las reuniones, tenían que escuchar y tenían que ser prestos para escuchar, porque si no iban a saber las cosas. Vivimos en un mundo moderno, pero en la antigüedad era diferente. No había nada, así que tenían que escuchar. Y Santiago está diciendo, tienen que ser pronto para escuchar, pero tardo para hablar. Uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos, que nos pasa en la vida, es que hablamos más de lo que escuchamos. Hablamos más de la cuenta. Eso pasa en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de parejas. Pasa muy con frecuencia. Un esposo habla demasiado, el otro cónyuge no escucha, porque el otro está hablando mucho. Y todos nosotros nos gusta que nos escuchen. No nos gusta escuchar, nos gusta hablar. Y cuando hablamos tanto, no sabemos lo que el otro, o no comprendemos lo que el otro quiere decirnos porque no le damos tiempo a la otra persona para hablar. Nosotros queremos hablar. Y aquí nos dice Santiago que tenemos que ser pronto para escuchar. Es bien interesante, mis hermanos, que Dios nos dio una sola boca y nos dio dos oídos. Sin embargo, nosotros usamos más la boca que los oídos. Y aquí Santiago nos dice que por esa razón,
Por esa razón es que a nosotros nos es difícil escuchar cuando Dios nos está hablando, porque no estamos escuchando, estamos hablando. Yo me pongo a pensar que oír aquí es como una especie de arte. Cuando usted ve un artista, ya supongamos que sea un pintor o que sea un músico, los artistas tienen algo sobre lo importante del detalle. Por ejemplo, el músico. Lo que hace un buen músico, es su oído, cómo escucha el músico. Y cuando el músico escucha la melodía, busca los detalles. Un buen cantante, eso es lo primero que tiene, es que tiene un buen oído. Y ese oído que tiene, tan buen oído, puede entonces entonar la música. Para la mayoría de nosotros, cuando escuchamos la música queremos cantar inmediatamente sin escuchar realmente la música. Es como la pintura. Cuando usted va a un museo o a un lugar de arte, están esos cuadros. Y usted va y usted ve un montón de dibujos. Pero ¿quién es artista? Ve los detalles. O sea, escucha antes de hablar. Eso es, mis hermanos, escuchar. No escuchamos la voz de Dios porque estamos hablando demasiado. Por eso no podemos escuchar. Entonces nos dice, tenemos que ser tardos para airarnos. Y es fácil cuando usted se enoja, cuando eso viene a usted se enoja y usted sale con unas palabras tan grandes. Usted no escuchó a la otra persona, usted se ofendió con lo que dijo la otra persona, inmediatamente usted habló airadamente. Es una cosa que muchos tienen problemas, la ira, que es fácil hablar fuerte, airarse y no escuchar. Ahora, hay una segunda cosa que Santiago nos dice, ¿por qué es que uno no escucha la voz de Dios? ¿Por qué uno piensa que Dios no nos habla? El versículo 21. Entonces, o por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué Dios no me habla? Bueno, examina tu vida. Y aquí me dice que tienes que desechar la inmundicia y la malicia abundante que está en tu vida. Entonces tú vas a poder escuchar cuando Dios está hablando. El Salmo 66, versículo 18 me dice que si yo hubiese guardado pecado en mi corazón, Dios no me hubiese escuchado. O sea que una correlación entre lo que Dios está hablando y mi vida. Cuando vivo una vida en pecado, no puedo esperar escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo yo esperar que Dios me hable cuando estoy viviendo en pecado? Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel por muchos años vivían en la idolatría. Y en ese momento decían, aquí no hay profecía. Por el pecado en el cual estaban viviendo. O sea que el pecado en nuestras vidas impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y aquí me dice que en vez de vivir en pecado, lo que tengo que hacer es recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Recibir la palabra implantada. Dejando el pecado, pero ahora recibiendo la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dice que
la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y Dios quiere implantar esa palabra en nuestras vidas. Sin embargo, debido a que estamos hablando, a que nos estamos enojando, a que no estamos prestos para oír, entonces no recibimos esa palabra que Él nos quiere enseñar, que Él nos quiere dar. Ahora llegamos a la segunda parte de este mensaje. Y esta parte es para aquellos que escuchan la palabra del Señor, que reciben la palabra del Señor y que viven y que han desechado la inmundicia. No tan solo nos dice que tenemos que oír, que tenemos que dejar el pecado para que Dios podamos comprender la voz del Señor o escuchar la voz del Señor, pero ahora nos dice en el versículo 22, que es la segunda parte del mensaje, es: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, tienes que poner en práctica la palabra que has recibido de Dios. Y si no eres hacedor de la palabra, entonces te estás engañando a ti mismo o a ti misma. ¿Cuántos cristianos han sido cristianos por años y sin embargo sus vidas no han reflejado el fruto del cristianismo? Porque se han engañado a sí mismos. Han escuchado la palabra, pero no la han puesto en práctica, no han puesto la palabra en práctica. Y eso es lo que Santiago nos está enseñando aquí. ¿Por qué no puedo ver, por qué no puedo escuchar cuando Dios me está hablando? Porque no estoy obedeciendo. Poner en práctica la palabra del Señor es obedecer. Oír está relacionado a la fe, pero ahora la obediencia tiene que ver con hacer lo que la palabra me dice. Hacer lo que la palabra me dice, no tan solo escuchar. Hermanos, uno predica mensajes cada semana, pero ¿de qué vale escucharle si no lo puedo poner en práctica? ¿De qué vale leer la palabra todos los días si no puedo practicar lo que la palabra de Dios dice? Entonces aquí me está diciendo que para uno escuchar esa voz de Dios, tenemos que poner en práctica lo que oímos, lo que leemos. El versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Eso es bien interesante, la ilustración que él da, especialmente en nuestro mundo moderno, en el cual hay espejos por todas partes. Queremos ver cómo está nuestro rostro. Pero la idea es que quien escucha la palabra, oye la palabra del Señor y no la pone en práctica, es como una persona que se ve en un espejo. Y el espejo nos dice exactamente cómo somos, si tenemos canas, si tenemos más arrugas, las cosas como somos. Entonces después uno se va y dice, bueno, pero es que uno no comprende la realidad, uno no acepta la realidad que el espejo nos está diciendo. Y la Biblia es como el espejo. Te dice exactamente lo que tú eres. Exactamente lo que tú eres. Y si tú realmente la lees y no la practicas, entonces te estás olvidando de lo que tú eres. Y es bien interesante lo que dice aquí, porque se va y se olvida de lo que uno es. Eso pasa con la persona que lee la palabra, que oye la palabra, pero que no la vive.
en el versículo 25, nos dice lo que tenemos que hacer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la verdad, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Leer la palabra del Señor, oír la palabra del Señor, pero después meditar. Es examinar lo que yo soy de acuerdo a lo que la Biblia me está enseñando. Hermanos, muchas veces nosotros leemos la Biblia por leerla, pero no pasamos tiempo meditando, y meditando significa pensar detenidamente, reflexionar en lo que estoy leyendo, aplicar lo que la Biblia me está enseñando para así poner eso en práctica. Hermanos, lamentablemente tenemos un gran problema porque muchos hermanos no leen la palabra del Señor. Cada hermano que pasa tiempo leyendo, meditando y viviendo la palabra del Señor encuentra un cambio en su vida. Porque Dios le habla a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. Nos habla de una manera que nosotros no comprendemos. A veces nosotros estamos esperando algo sobrenatural, estamos esperando que Dios nos hable de una voz o que un ángel se aparezca. Pero eso realmente lo que es realmente ser perezosos, haraganes. Porque la palabra de Dios está aquí, en la Biblia. Y si usted comienza a leer la Biblia y usted se detiene y usted ora, y usted piensa, usted reflexiona, usted va a ver que Dios le va a hablar. ¿Qué tanto tiempo usted pasa leyendo la palabra del Señor y meditando en ella? ¿Qué tanto tiempo usted pasa realmente orando y leyendo la palabra del Señor? Hermano, usted haga una prueba en su vida y usted se va a dar cuenta que si usted comienza a pasar tiempo orando, meditando en la palabra del Señor, que usted realmente va a ver o va a percibir un Dios que habla. Y aquí lo que nos está diciendo Santiago es esto. El que mira atentamente en la perfecta ley, que es la Biblia, o sea, mire atentamente a la perfecta ley, que es la Biblia, entonces usted va a ver que Dios le está hablando cada momento. La Biblia nos dice que es como una espada de dos filos, que va hasta los tuétanos. La Biblia es la lámpara a nuestros caminos, según nos dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es mis pies tu palabra. La Biblia, mis hermanos, nos guía y nos habla. Y Dios, a través de su palabra, nos habla de una manera especial. Pero ese hablar de Dios sucede cuando dos cosas pasan en nuestras vidas. Cuando escuchamos lo que la Biblia nos dice y hacemos lo que la Biblia nos dice cuando meditamos en su palabra. Ahora, esta parte de ser hacedor de la palabra nos lleva entonces a una práctica social. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Es el cristianismo la religión verdadera? Que me dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros, hay dos cosas que Santiago dice sobre el ser hacedor de la palabra. Dice primeramente, y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Lo que está diciendo Santiago es que tengo que poner en práctica lo que he aprendido de la palabra. Y una de las cosas que tengo que poner en práctica es refrenar mi lengua. La segunda cosa
que Él nos dice, el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vivir para los demás. Vivir para los demás. Sacrificarme por los demás. Y aquí me dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y sobre todo, guardarse sin mancha del mundo. Ahí está. Ahí está la práctica del verdadero evangelio, de la verdadera religión. Y recuerden, mis hermanos, nosotros, o el cristianismo, los que somos cristianos, no es una religión en sí, nosotros somos una relación con Dios, es una revelación que Dios a través de su Hijo nos trajo. Y esa revelación, esa relación con Cristo nos lleva entonces a tener una relación con los demás. Esa es la religión pura, esa es la religión verdadera, es hacer lo que ya he escuchado a través de la palabra de Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la religión pura y verdadera. Guardarse sin mancha del mundo, apartarse del mal, hacer el bien. Vivir lo que predico. Básicamente, esa es la religión verdadera. He escuchado la palabra, ahora tengo que ponerla en práctica. Si ustedes ven, mis hermanos, la secuencia que Santiago nos ofrece aquí, si tú no estás escuchando la voz de Dios, deja de hablar, deja de enojarte y comienza a escuchar. Escucha con atención lo que Dios quiere decirte. Deja entonces la inmundicia y la malicia y recibe la palabra del Señor. Y cuando tú recibes la palabra del Señor, no tan solo escuches y se te olvida lo que tú has escuchado o leído de la palabra, pero ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Medita cada día en la palabra del Señor. Y tú vas a ver cómo las cosas van a cambiar en tu vida. Tú vas a ver cómo Dios cada día, cada momento quiere hablarte. Pero eso depende cuando tú te consagres a Él. Dios habla, mis hermanos. En medio de esta pandemia, en medio de todos estos problemas, Dios está hablando. Dios está hablando y seguirá hablando. En el libro de Hebreos nos dice que Dios habla de diferentes maneras y se revela de una manera especial en nosotros. Él habla. Él habla. Sigue hablando. Ahora estamos nosotros prestos para escuchar. Y cuando escuchamos su palabra y vivimos para Él, vamos a ser hacedores. Estamos dispuestos a ser hacedores de la palabra que hemos escuchado. Que Dios nos ayude a consagrarnos a Él. No tan solo escuchar, pero hacer su palabra. Comience escuchando la palabra del Señor. Hoy comience usted diciendo: Señor, yo voy a escuchar tu palabra, yo voy a leer tu palabra. Hace mucho tiempo que yo no leía la Biblia. Hoy yo voy a comenzar porque yo quiero que tú me hables. Escuche. Pero cuando usted lea la Biblia, usted ponga en práctica lo que usted ha leído. Y usted verá la religión verdadera, la religión pura, como dice Santiago. Usted podrá percibir, escuchar claramente la voz de Dios hablando. Que Dios nos ayude a todos a vivir una vida consagrada para, en medio de todos estos tiempos, escuchar la voz gloriosa de Dios a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te rogamos que en esta hora, Padre Santo, nos perdones porque hemos hablado más de lo que hemos escuchado. Y te ruego, Padre Santo, que
podamos sinceramente, con todo nuestro corazón, escuchar tu palabra y dedicarnos a ti. Padre, que podamos meditar en tu palabra, que podamos vivir tu palabra. Oh Señor, en estos tiempos tan difíciles, que podamos creer que tu palabra es viva y eficaz y que nos estás hablando. Danos sabiduría para comprender lo que tú nos estás diciendo. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar este himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Mis amados hermanos, la próxima semana no tendremos el culto virtual, sino que tendremos un culto en el parqueo. El día 26 vamos a tener un culto en el parqueo, que vamos a celebrar la Santa Cena. Así que la próxima semana todos están invitados al parqueo. Muchos de ustedes estuvieron en nuestro primer servicio, y en octubre estamos planeando tener el culto en la iglesia. Así que oren por eso, mis hermanos, que Dios, el Dios de gracia, nos guíe en todo esto y que podamos hacer su voluntad. Quiero terminar con la
bendición final en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 hasta el 26. Dice de la siguiente manera, y vamos a confiar en el Señor en esta semana, sabiendo que Él está en control. Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, mis hermanos.